Esto que voy a relatar pasó cuando yo tenía entre 10 y 11 años de edad. Sucedió aquí en mi país, Venezuela, específicamente en la ciudad del puerto de Ayacucho, un lugar donde se practica mucho la hechicería, brujería y toda clase de magia negra, igual que la magia blanca. Yo siempre he vivido con mi abuela materna, ella fue la que me crió. En ese tiempo vivíamos 3 personas en la casa, la cual era muy grande, ella, mi tío y yo. En ella nunca pasó nada extraño, tampoco sentía miedo ni nada por el estilo, pero todo cambió cuando mi tía y su hija se fueron a vivir con nosotros, ya que querían cambiar de ambiente y de vida. Antes vivían en Santa Elena de Guairén, que es frontera con Brasil. Cuando se mudó, los primeros días todo iba bien, era normal como siempre, pero un día supo que su mejor amiga había fallecido, pero aunque le dolió mucho, no quiso ir a verla. Decía que no quería verla así, muerta en ese ataúd, y al final no fue, solo se quedó con el recuerdo de ella en vida. Así pasaron los días sin ninguna novedad, hasta que a mi tía le empezaron a pasar cosas horribles. Una vez, ella estaba durmiendo en su habitación, era de día. De repente, siente que le acarician las piernas, pero al abrir sus ojos no había nadie. Se levantó y fue a preguntarle a mi abuela que quién había entrado a su habitación, a lo que mi abuela le dijo que estábamos totalmente solas, mi tía, mi abuela y yo. Extrañada ya no dijo nada y pensó que lo había soñado, olvidando el suceso. Pero desde ese día le empezaron a suceder cosas aún más aterradoras, de otro nivel. Ya no solo sentía que la tocaban, sino que también en las noches escuchaba que caminaban entre la sala y la cocina, le tocaban la puerta, ella semidormida abría y no había nadie, pero sí sentía muchos escalofríos con una horrible sensación. Pero no solo ella lo escuchaba, porque desde el cuarto donde dormía con mi abuela, yo también escuchaba que caminaban en la sala y movían las sillas, porque se oía que las arrastraban sin moverlas. Me quedaba calladita temblando, asustada escuchando todo eso. Por la mañana, a la hora que mi abuela y mi tía preparaban el desayuno, se los comenté. Mi tía se quedó callada, no dijo nada, y me imaginé que porque ella también lo había escuchado todo. Yo desde pequeña he sentido cosas de esa índole paranormal y sabía que allí habitaba algo desde que murió la amiga de mi tía. Desde esa vez empecé a tenerle miedo a la casa, porque hasta para bañarme me daba pavor. Era algo inexplicable, y aunque me repetía una y mil veces que solo era mi imaginación, mis miedos seguían ahí. Un día estábamos unas primas y yo viendo la película del Titanic en la sala. Mi tía se encontraba en su habitación comiendo avena recién hecha, cuando de repente escuchamos un grito de ella. Entonces vimos que tenía toda la avena en la cara. Aterrada nos dijo que en el momento que se estaba comiendo la avena, vio por el espejo que alguien pasó por detrás de ella, y al voltear para ver quién era, no miró a nadie, pero al regresar su vista hacia adelante, sintió que alguien le echaba toda la avena caliente en su cara. Nosotras fuimos testigos. Ella tenía toda su cara llena de avena caliente, lo cual le causó fuertes quemaduras. Entre todas la sacamos para limpiarla, pero con mucho miedo. Cuando llegó la abuela le contamos todo, pero ella no dijo nada, porque no creía en nada de cosas paranormales. Mas esa noche mientras dormíamos, escuchamos que movían las cosas, también apagaban las luces y las volvían a encender. Mi abuela se enderezó para ver qué estaba pasando y de repente nos encendieron la luz. Era algo inexplicable porque estábamos nosotras nada más y el cuarto estaba cerrado. Mi abuelita se levantó y fue a ver qué eran esos ruidos, pero ¿cuál fue su impresión? Que todas las sillas estaban tiradas y hasta la mesa. Todo estaba regado en el piso. Mi abuela acomodó todo y se regresó a acostar, pero ahora sí con mucho miedo. Claro, no me lo demostró, pero yo sabía el miedo que tenía, porque ninguna de las dos pudimos dormir esa noche. Al otro día,
Mi abuela le comentó a otra de mis tías que vivía cerca de nosotros todo lo que estaba pasando. Ella le dijo que lo mejor era darle un crucifijo de Cristo bendito que tenía. Era de plata y debía ponerlo en la casa para que alejara todas las cosas malas que estaban en ella. Así fue. En la noche pusimos el crucifijo y nos dispusimos a dormir. Pero no pasaron ni creo 2 horas cuando de pronto todos en la casa escuchamos cómo tumbaban las cosas. Al ir a ver qué había sucedido, los platos, vasos, sillas y cuadros, todos estaban tirados en el suelo y el Cristo de plata estaba colgado de cabeza hacia abajo. Por Dios que estábamos aterrados. Era muy espeluznante lo que estábamos viviendo. Nos pusimos a orar mucho mientras recogíamos todo. No debíamos perder la fe ante eso. Después, aún con miedo, nos fuimos a acostar, pero los siguientes días fueron peor. Una noche, mi tía antes de dormir puso sus chanclas en forma de cruz para protegerse del mal, mas de repente sintió que le caían en la cara. Se levantó y buscó a quien se las había lanzado, pero no había nadie, solo ella y su hija, y se puso a llorar del miedo. En eso, volteó a donde estaba su hija acostada y la miró despierta también, y le dice: «Mami, aquí hay una fea mujer. Estaba parada a un lado de la cama y nos vio fijamente. Luego se agachó y te arrojó las chancletas. Mami, yo la vi», le dijo mi prima. Mi tía con miedo la abrazó y le dijo: «Tranquila, hija, no va a pasar nada», pero también estaba temblando de miedo. En otra ocasión, mi tía se bañó y se acostó a dormir. Cuando estaba profundamente dormida, sintió que le echaron agua fría en la cara. Al momento despertó agitada brincando del susto, solo que no había nadie. Eran las 2 de la mañana y ya todos dormíamos. Eran sucesos horribles los que le sucedían. Ya no podía dormir, le temía a la noche y hasta el día. Cierto día, que estábamos reunidos con otra tía afuera de su casa, mi tía Nana, la que vivía con nosotros, se levantó y dijo que iba al baño. Nosotros estábamos contando chistes y otras cosas. En eso la abuela dijo: «La Nana ya se tardó mucho en el baño». En cuanto terminó de decirlo, escuchamos un grito de ella y todos corrimos hechos bolas. Unos se cayeron al suelo al tratar de correr y otros logramos llegar al baño. Una prima fue quien llegó primero y le gritaba: «¡Abre, tía! ¡Abre la puerta!», pero no respondía. Entonces empezaron a tirar la puerta y cuando la derribaron, los que estábamos allí parados frente a la puerta del baño nos quedamos casi en shock, inmóviles por lo que vimos. Mi tía estaba como a 2 metros del suelo elevada. Alguien la tenía agarrada por el cuello. Claramente vimos que era una mujer quien la tenía sujeta levantándola en vilo por el cuello. Ella no podía ni moverse porque la estaban ahorcando. Mi primo reaccionó y la agarró forcejeando contra esa cosa, logrando ponerla en el piso. Yo no podía ni moverme, estaba paralizada por el terror que sentía. Era tan espeluznante todo. Entonces una prima me sacudió y fue así como pude reaccionar y salimos corriendo con los demás. Pero aquella cosa venía atrás de nosotros, no lo podíamos creer. Era algo aberrante porque mientras nos seguía se veía cómo tumbaba todo. Los trastes y las ollas volaban por el suelo. De verdad era muy horrible, pero logramos salir corriendo todos de allí. Y esa cosa, cuando salimos, cerró la puerta. Luego se apareció dentro de la casa de mi otra tía. Apagaba y prendía las luces, tumbaba todo, se reía burlándose de nosotros. Sentimos pánico al escuchar claramente desde afuera que decía: «La quiero a ella. Vengo por ella», señalando a mi tía. Fueron momentos escalofriantes los que vivimos al escuchar a ese fantasma o demonio. Todos temblábamos abrazados unos con otros. Entonces, el esposo de una prima fue por un pastor que conocía y empezó a bendecir la casa mientras oraba, y de repente todo se calmó. Esa noche dormimos todos amontonados en la sala. Nadie quería estar solo, era muy aterrador.
Ya al día siguiente buscaron ayuda para lo que le estaba pasando a mi tía. Fueron con muchos brujos y brujas, santeros, espiritistas, pero decían que lo que tenía mi tía era muy fuerte y no querían meterse con eso. Mientras los días pasaban buscando ayuda, un día mi prima entra con mi nana a la casa y escuchan que alguien se estaba bañando. Fueron a ver quién era y al preguntar quién se estaba bañando, nadie contestó. Al abrir la puerta solo estaba la regadera abierta, pero no había nadie. Fue muy espantoso porque juran haber escuchado que alguien se bañaba. Un rato después, cuando mi prima, que estaba viendo televisión, vio pasar a alguien al cuarto de su mamá y escuchó que atrancaban la puerta. Ella fue y quiso abrirla, pero solo escuchaba que su mamá gritaba pidiendo auxilio. Muy asustada, fue a donde estábamos con la otra tía y al verla cómo iba asustada, salimos corriendo a la casa de mi abuela. Intentamos abrir, pero no pudimos. Entonces mi tía empezó a orar y a reprender a quien estaba allí y de repente la puerta se abrió sola. Entramos y encontramos a mi tía con el cabello cortado y la cara toda rasguñada. Las cosas estaban cada vez peor y si seguían así, en cualquier momento podrían matar a mi tía Nana. Una vecina que había escuchado el escándalo fue y preguntó qué sucedía. Al entrar y ver a mi tía, se puso como en un trance, luego dijo que le habían hecho un mal. Alguien del más allá se la quería llevar y que no era la casa, sino que era mi tía, porque para donde ella se fuera, aquello la seguiría. Cuando salió del trance dijo que un abuelo de ella podía curarla. Era un brujo muy bueno que luchaba contra el mal por medio de magia blanca. Su poder lo usaba para lo bueno. Fue así que la vecina los llevó con su abuelo brujo y cuando la vio le dijo sorprendido: «Mujer, ¿qué es lo que te han hecho?». Luego de revisarla le dijo que el mal que ella tenía era su amiga. La habían enterrado con una foto de ella y que por eso se la quería llevar. Cuando mi tía escuchó al brujo decir eso, salió y llamó a la mamá de su difunta amiga. Esta le confesó que su hija antes de morir le dijo que cuando muriera le enterrara con una foto de mi tía porque estaba enamorada de ella, cosa que nunca imaginó. Por eso al enterrarla con su foto se la quería llevar con ella al más allá. Luego, mientras el brujo la trabajaba quitándole ese mal, se sentía algo extraño, un ambiente muy pesado alrededor de mi tía. Al terminar le pusieron una pulsera de color rojo y le dijeron que no se la debía quitar y tampoco podía tomar licor en el tiempo que durarían haciéndole el trabajo. Pero a mi tía un día se le olvidó al irse a bañar, se quitó la pulsera y no se la puso. Además, ese día se puso a tomar con unos amigos. De repente, la tumbaron de la silla de donde estaba sentada. Todos se quedaron quietos, tratando de ver quién la había tumbado, pero no vieron a nadie. Entonces mi tía recordó lo que le dijo el brujo. No debía tomar licor ni quitarse la pulsera, porque era su protección, y al hacerlo era como llamar al mal. De eso hace muchos años. Mi tía actualmente está bien y me cuenta que ya nunca ha sentido nada paranormal, pero mi prima me dice que no le gustan las películas de terror porque le recuerda todo lo que le pasó con su mamá. Esta historia es real. La amiga de mi tía en vida estaba enamorada de ella, por eso cuando murió se la quería llevar con ella al más allá. A un pueblo lejano se le conocía como el pueblo de los brujos. Era una comunidad maldecida por la iglesia. En aquellos tiempos habían sido excomulgados casi todos sus habitantes, de igual manera maldecidos sus descendientes. La gente podía entrar, pero jamás salían. Únicamente quien era brujo podía entrar y salir sin ningún problema. El sacerdote poco podía hacer contra ellos, lanzando maldiciones y agua bendita desde lo alto del campanario sin ningún resultado. La historia data que 300 años atrás
El pueblo se rebeló ante la iglesia por la maldad de los brujos existentes en esa comunidad, exigiendo fueran expulsados. Ante tal aberración, cuando el clero se dio cuenta que muchos practicaban la magia negra y brujería, decidieron excomulgarlos, pero resultó ser imposible echarlos debido a que habían tomado mucho poder. De ser un poblado muy próspero, en pocos años se vino abajo, casi volviéndose en un pueblo fantasma. Pero tal parecía que lo peor estaba por venir, ya que al lugar llegó una joven mujer de una belleza sin igual. Su aspecto albino no era normal, la piel y el cabello eran extremadamente blancos. En aquellos tiempos, por la gente supersticiosa, fue catalogada por una enviada del mal. Sin embargo, esta vez no se equivocaban, porque aquella mujer ejercía brujería y magia negra. Su belleza y juventud los obtenía por medio de pactos y hechizos por esa mala arte. Se llamaba Carlota, y con su llegada todo el pueblo cambió, pues se apoderó de la voluntad de muchos lugareños, haciendo que el pueblo cayera en la más cruel desgracia. Los sembradíos, antes de dar frutos, se secaban y el ganado extrañamente empezó a morir. Con el tiempo, para los buenos parroquianos que quedaban se les tornó imposible vivir en ese lugar. La maldad, las enfermedades, la muerte y el olor a azufre reinaban en esas tierras. Un día, misteriosamente el párroco desapareció e hicieron creer que por miedo había huido, pero todos sabían que era mentira. Ellos con su maldad lo desaparecieron. A los brujos les gustaba hacer sacrilegio y utilizaron la iglesia como su guarida. Empezaron a reunirse en ese lugar sagrado para que sus conjuros fueran más poderosos por ser un recinto de Dios. Iban brujos de otros lugares, quienes eran invitados por aquella extraña mujer. Cada viernes de luna creciente era el día elegido para sus reuniones, ya que según ese ciclo lunar se alineaba con el oscuro y les daba más poder. Después de la primer campanada nadie salía. Las ánimas y demonios andarían libres en pena, entrando por el portal que la bruja albina abría para causar terror y así someter a los aldeanos. Y si por algún caso se encontraban a alguien en su camino, sufriría un castigo con las cosas más aberrantes que se pudieran imaginar en ese entonces. Sus males podían causar estragos con enfermedades incurables, causando la peor de las muertes, mala suerte, locura y desapariciones, entre muchas más. Eso habían hecho con una humilde familia al no permitir que se llevaran a uno de sus bebés para un sacrificio y fueron desaparecidos. Nunca volvieron a saber de ellos. Los lugareños encerraban el poco ganado que les sobrevivía y a su familia. Al escuchar las campanadas, atrancaban su puerta por dentro y ya no salían para nada. Sabían del peligro, ya que se llevaban los niños para sacrificarlos en honor a la bruja albina y al innombrable. Con sus ritos y misas negras, en el transcurso de la noche se suscitaban fenómenos inexplicables, con apariciones fantasmales, lamentos, gritos espeluznantes o demonios recaudando almas que ellos ofrendaban para obtener los favores del oscuro. El miedo aumentaba cuando los cuerpos que dejaban a propósito eran encontrados secos, con un rictus terrorífico en sus rostros y con ellos causar pánico. Esa era su intención. Luego se preparaban brujas y brujos para un aquelarre donde se permitía todo tipo de aberraciones, al cual la invitación era de dos formas. La primera, por medio de un enorme sapo. El animal croaba 3 días antes del día de la reunión. Los brujos lo aplastaban hasta que el sapo vomitaba un líquido apestoso y viscoso. Después lo juntaban para mezclarlo con otros ingredientes y por medio de un ritual preparaban una pócima. Luego la utilizaban como ungüento. Acto seguido, increíblemente les salían plumas. De la boca les brotaba el pico y sus patas se convertían como de guajolote. Luego se elevaban y empezaban a volar al lugar del aquelarre en la iglesia donde se haría su reunión. La otra forma era por el sonido de las campanadas. Nadie las escuchaba, solo quien era brujo. No obstante, la última campanada
Era como un hechizo, la cual se escuchaba a muchos kilómetros de distancia, que únicamente oían quien era hechicero malo, y al ser emitida se empezaban a transformar en bolas de fuego, otros en animales, y se trasladaban volando por el monte. Una vez que todos estaban reunidos, comenzaban con el aquelarre en sus formas básicas, con ritos de presentación, entre siniestras danzas, cantos macabros, hechizos y conjuros. Así se hacía presente el amo del Averno, Lucifer, a quien se le recibía con el beso negro, que consistía en besar su trasero como en postura de respeto y veneración, entre danzas, cantos, orgías y sacrificios. Pero si alguien nombraba a Jesús, o si tan solo pensaba en él, fuese miembro o no del aquelarre, todo desaparecía y Lucifer no podría aparearse con la elegida para recibir más poder, teniendo como consecuencia el sacrificio de aquella persona que había nombrado a Jesús. Ya cuando se consumaba el gran aquelarre, al amanecer terminaba la aberración y volvían a casa muy satisfechos por el poder que su amo el maligno les había otorgado al haber servido fielmente. Un día al pueblo llegó una anciana de origen desconocido. Su mirada era tosca, penetrante y dura. Su rostro no denotaba ninguna expresión, parecía no temerle a nada ni a nadie. Por las noches empezó a salir con sus ropas puestas al revés, desde sus prendas íntimas hasta su blusa muy humilde, rezando el Salmo 108. Portaba un gran dije en su diestra, de San Benito bendecido en 7 iglesias. En la otra unas grandes tijeras en forma de cruz, benditas también. De vez en cuando arrojaba unos polvos muy extraños por todo alrededor del pueblo, como si tratara de protegerlo. Los brujos hechiceros al momento sintieron lo que estaba haciendo y de igual manera sintieron que quien lo hacía tenía un gran poder. Pero no era ninguno de los brujos, ya que dicho poder venía de otra esencia y al momento ellos empezaron a perder fuerza sin saber por qué. También se dieron cuenta que no podían salir del pueblo, algo se los impedía y sintieron temor. La viejecita misteriosa había puesto una protección en su alrededor con los polvos que arrojara y ningún brujo podría atravesarla obligándolos a quedarse en el pueblo. Lo que la anciana quería era que no pudieran escapar y poder terminar con aquel mal que predominaba el pueblo, guiado por una bruja muy perversa. Luego de haber puesto la protección para que ningún brujo pudiera salir del lugar, esa noche escuchó gritos en una casa. La viejita, a pesar de su edad, llegó en cuestión de minutos. Parecía deslizarse rápidamente sin pisar la tierra. Al llegar y sin tocar siquiera la puerta, esta se abrió de par en par y miró a un brujo, tratando de hacer daño a una mujer y sus pequeños hijos. Ella solo pronunció unas palabras en otro dialecto y aquel brujo, como si una fuerza invisible lo sujetara, quedó sin poder moverse. Al ver la ira de la anciana y sentir como que su cuerpo se estaba secando, pidió clemencia como una vil rata. La anciana le dijo que lo dejaría ir, pero a cambio de cierta información. Luego que consiguió lo que quería, lo dejó ir, sin imaginar que su esencia se había quedado impregnada en ella y podría olerlo desde donde estuviera. Era un plan de ella para seguirlo y agarrar a todos juntos en su guarida. Sería cuestión de tiempo para cazarlos. Después, esa misma noche, marcó en cada puerta de las casas una cruz con una pócima de protección para que no pudieran hacerles daño con ningún mal o brujería a sus habitantes. Pero Carlota, la bruja albina, sabía que la anciana quería destruirlos. Con su poder se dio cuenta que había hecho una protección al poblado, pero no creía que una viejecita como ella tuviese el poder para derrotarla, ya que ella pensaba ser superior a quien sea al ser protegida por el diablo, y estaba preparando una reunión para hacer una misa negra a Satanás y en un conjuro ofrecer como ofrenda a la anciana. Sería una buena alma para él, ya que era poderosa, y el maligno no rechazaría tal ofrenda sin saber que la viejita de nombre Camila se había dado cuenta de todo su plan por medio de aquel hombre a quien había obligado a revelar ciertos secretos de ellos.
También le quitó un amuleto que traía en su cuello, que la misma bruja suprema había hecho para cada uno de sus siervos con cosas de ella misma, como trozos de su pelo, polvo de sus uñas y saliva, utilizando lo mismo de ellos, entremezclados con otras sustancias para complementar el hechizo por medio de un ritual y tenerlos a su voluntad como si fuesen zombies. Pero Camila la anciana también conocía los secretos de la magia y empezó a preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes, hierbas, aceites, agua bendita, huesos frescos sacados de un cementerio, mezclados con todo lo que traía el amuleto que le había quitado al hombre, y con su magia revirtió los efectos con otro poder para que sintieran estragos y enfermedades. También hizo uno para ella, debía protegerse y se lo puso en el cuello. Tenía plena seguridad de que las sustancias provocaban enfermedad, alucinaciones, dolor y muerte. Serían las que utilizaría contra ellos. Llegó el día de la reunión. La anciana comenzó a oler la esencia que traía impregnada de aquel tipo que le revelara todo, y se fue guiado por ella hasta llegar a la iglesia donde estaban todos reunidos para ofrecer su alma al diablo. Cuando llegó, estaban en plena misa negra con la invocación al maligno, y escuchó que aquella bruja malvada decía su nombre ofreciéndosela a Belcebú. Pero antes de que se hiciera presente el señor del mal, la anciana entró retadora, desafiando a todo aquel que se encontraba en ese lugar. Los brujos, que en ese momento parecían zombies manipulados por Carlota, se abalanzaron contra Camila amenazantes, pero antes de poder tocarla siquiera rebotaban, como si una descomunal fuerza invisible los arrojara al piso. Era debido a la protección del amuleto que traía colgado en su cuello. La anciana había tomado la forma de una joven mujer y les arrojaba los polvos que había preparado con el amuleto, el cual traía la esencia de todos ellos, revirtiendo todo acto de maldad que en él había puesto la bruja albina, y empezaron a retorcerse de dolor. Otros comenzaron a enfermar vomitando por todas partes lo malo que traían dentro: sapos, pequeñas serpientes y líquidos podridos. También veían cómo de aquella viejecita salían bolas de fuego producidas por sus propias manos y las lanzaba incendiando toda la iglesia. Al ver eso, Carlota, furiosa, le envió ataques con hechicería, pensando que con eso sí le haría daño. Pero para su sorpresa, vio que tampoco surtía ningún efecto. Camila ni siquiera se movió de su lugar. Pareciera que todo lo que la bruja albina le enviaba rebotaba en un gran espejo. La ahora joven anciana sacó un gran amuleto que había hecho con el que le había quitado a su siervo y pronunció unas palabras que decían: Yo te conmino por todo el poder que se me otorgó a que todo el mal que hay aquí en este amuleto se revierta y sea aclamado por quien lo envió y se vaya por donde vino. Otis Malone, Demons, Mafalú, Encisos Demonions. Después le prendió fuego, traía la esencia y los elementos de la bruja albina, y al momento empezó a sentir el rigor del poder que contenía el conjuro, cayendo de rodillas al suelo sin fuerzas. Luego los años le cayeron encima y tomó la forma de lo que realmente era, una anciana de muchos años de edad. Entonces una espeluznante carcajada se escuchó por todo el recinto y apareció la sombra de un ser descomunal, proclamando el alma que se le había prometido. Pero al ver que la anciana había sido más fuerte que su misma súbdita, tomó a la vieja albina y a todos los que le habían fallado a cambio de la viejita y se los llevó desapareciendo para siempre, dejando un olor a podredumbre con azufre. Luego Camila salió triunfante. Todo lo que antes se había visto no fue real. Ella con su magia les hizo tener alucinaciones. No obstante, las enfermedades, los dolores que les hizo sentir y la llegada del innombrable para llevárselos sí fueron reales. Fue así como aquella viejecita que parecía indefensa, con sabiduría y por medio de terribles alucinaciones creadas con su poderosa hechicería, libró a esa comunidad, destruyendo el puente como portal del inframundo a lo terrenal, que se había hecho a base de brujería, ritos y conjuros hacia el maligno. Camila, la anciana bruja, era abuela del hombre que aquella malvada bruja había desaparecido junto a toda su familia.
por no permitir que uno de sus hijos sirviera como ofrenda para el maligno, sin saber que ellos dependían de una de las brujas más poderosas de esos lugares. Después, el pueblo volvió poco a poco a su origen, olvidando con el tiempo lo sucedido. Hoy día hay quien dice que a veces escuchan lamentos y llantos de una mujer y las horrendas carcajadas del ser que la tortura por no haber podido derrotar a una anciana de más de 100 años. El mundo está infestado de eventos sobrenaturales, cosas que no son de creerse, pero que sin embargo suceden. Por ejemplo, las posesiones demoníacas. Francamente yo no creía en eso, hasta que cierto día estuve a punto de sufrir una por un mal que me enviaron. Y créanme, fue una horrible experiencia. Sin embargo, mis primos sí presenciaron una posesión y aseguran que son muy escalofriantes. Voy a contarles desde el inicio. Desde hacía tiempo me platicaban mucho sobre los rosarios de liberación. Decían que al estarlos haciendo sucedían cosas paranormales, apariciones fantasmales, ruidos, lamentos, entre otras cosas. En una ocasión, mi prima me invitó a una de esas sesiones. Solo fui por morbo para ver qué pasaba o qué era lo que se veía. Fuimos al rosario, sería en casa de una tía. En total éramos 10 entre las personas que lo harían. Empezaron con él y al pasar los minutos, la persona que rezaba empezó a decir que en una habitación había un señor vestido de revolucionario, muy chaparrito y gordito. Nosotras no veíamos nada, pero un niño que iba con nosotros empezó a decir algo asustado. Ahí está, ¿a poco no lo ven? La señora siguió, luego nos dijo que hiciéramos un círculo. Ella pasó rezando y si alguna de las personas tenían un mal o si ocupaban ayuda, ella lo sabría. Pasó rezando, en un momento se detuvo frente a 2 personas y éstas se desmayaron. Cuando se puso frente a mí, empezó a rezar y dijo: tú andas muy mal. Honestamente, sus palabras me causaron miedo. Lo que no viene de este mundo causa mucho daño y eso fue lo que pensé. Para colmo, de repente me empecé a sentir muy pesada. No me podía mover, sentía los ojos tan cansados que se me cerraban solos. En eso oí que la señora le decía a mi prima dónde vivía y cómo era mi casa. Le dio santo y seña de ella sin conocerla, que hasta mi prima se quedó sorprendida. También le dijo que me tenían trabajada con un entierro afuera de mi casa. Por eso siempre andaba del chongo con mi esposo y debido a ese mal teníamos muchos problemas. Mi prima se quedó callada pensando que era verdad. Lo que no entendía era cómo supo eso la señora si no nos conocíamos. Después me dijo que eran 2 mujeres quienes me estaban haciendo brujería. Una de ellas quería a mi esposo y que en mi casa pasaban muchas cosas sobrenaturales debido a eso. Debo recalcar que yo solo he visto sombras de reojo y escuchado ruidos. De ahí no ha pasado, gracias a Dios. Total, dijo que estaba bien trabajada, eso mermaba mis fuerzas y siempre me sentía cansada. No recuerdo qué más sucedió porque perdí el sentido, pero comentan que durante el rosario me retorcía y se me ponían mis ojos en blanco. Todos los ahí presentes se asustaron mucho, parecía que me estaban haciendo un exorcismo. Al despertar estaba muy cansada, no podía pararme, tuvo que ir mi esposo por mí. La verdad, tengo pocos recuerdos de ese día, solo lo que me cuentan las personas que lo vieron. Al final, esa persona me liberó de ese mal, a Dios gracias. Luego dejé de ir a los rosarios. Tengo algunos parientes que tienen ese don de ver y oír cosas. Al tiempo 2 de ellos en un rosario vivieron cosas aterradoras con una muchacha. Dicen que estaba poseída. Cuando lo cuentan parece una película de terror. La verdad no sé qué portales abren cuando rezan, pero suceden cosas muy extrañas. Peor es que lo que me sucedió a mí.
Dicen mis primos que un día al estar en uno de los rosarios, al estar mi tío haciendo una oración, se le acercó una mujer pidiéndole ayuda con su hija. Al parecer tenía síntomas de posesión. Mi tío le preguntó cómo había iniciado todo y por qué pensaba que era una posesión. La señora empezó a contarle todo. Dijo que su hija Claudia era una niña muy alegre y sociable, querida por la gente donde vivían. Sin embargo, al paso de los días ella enfermó, entonces tuvieron que mudarse a casa de la abuela. Fue un cambio radical para su hija, otra escuela, nuevos amigos. Total, con el paso del tiempo se acostumbró, tomando de ese cambio las cosas positivas. Pero con el tiempo noté que estaba cambiando, ahora se veía rara, ya no quería ir a la escuela, tampoco salía, se la llevaba encerrada en su habitación, la veía muy mal, murmuraba cosas sin sentido y siempre estaba atenta a su alrededor. En las noches revisaba las ventanas, asegurándose que estuvieran bien cerradas, como si tuviera miedo a algo. Cierta noche escuché pasos. Pensando que era mi hija, me levanté y fui a ver por qué estaba levantada. Entonces vi que de su habitación salía una sombra negra con los ojos rojos. Grité y corrí a su cuarto. Cuando llegué, la encontré tirada en el suelo, toda golpeada. Estaba arañada de su cuerpo. También le faltaban mechones de cabello. Muy asustada, pensando que alguien había atacado a mi niña, apresurada les marqué a mis hermanos para llevarla al médico, donde nos dijeron algo descabellado. Había sido golpeada y abusada, pero ¿quién lo hizo si estábamos solas ella y yo? La sombra que vi se había esfumado. Al día siguiente fue a la policía a investigar qué había sucedido. Preguntaron si alguien había visto algo y nadie sabía nada. Mi niña tenía 14 años de edad y desde ese día notamos que tenía mucho miedo. Ya no dormía ni quería comer, tampoco hacía nada, parecía una muerta en vida. No obstante, la siguiente noche empezó lo peor. Dijo que de la casa salían gritos aterradores y se escuchaba que arrastraban una cadena. Esa noche la gente se juntó afuera de la casa a rezar, pero mientras más rezaban, más ruidos aterradores se escuchaban. Dijo a la señora que fue un padre, pero no pudo hacer nada. Los ruidos no cesaban. Hasta que me dijeron de estos rosarios, yo estaba desesperada, sin saber qué hacer y fui. Ellos acudieron de inmediato cuando lo solicité. Decían que al entrar sentían escalofríos recorrer sus cuerpos y en la habitación había un olor horrible, putrefacto y de azufre. Algunas personas que presenciaron todo no aguantaron estar ahí. Dijeron que se sentía miedo, pero a la vez tristeza y mucho dolor, algo que no podían comprender. Empezaron con los rezos. Mi niña se retorcía gritando que se callaran porque le dolía escuchar sus palabras. Vieron que le aparecían marcas en su cuerpo como si la estuvieran golpeando. Desesperada con la poca lucidez que le quedaba, dijo que pararan, nada podían hacer por ella, ya era demasiado tarde, un ente demoníaco estaba dentro de su cuerpo. La situación se había puesto grotesca. Los del Rosario no podían sacarle ese demonio y buscaron a alguien que sabía más de esas cosas. Cuando esta persona llegó, al verla le preguntó qué había hecho para dejar entrar esa entidad a su cuerpo. Primero contestó con incoherencias, palabras que no se entendían. Cuando tuvo un poco de lucidez, le dijo que unas compañeras de la escuela y ella jugaron un juego del diablo en un espejo y de ahí comenzó todo. Al momento no pasó nada, pero con los días empezó a escuchar voces, veía sombras y en sus sueños aparecía una señora muy vieja. Le decía que ya le pertenecía y pronto estaría con ella porque alguien se la había prometido. Nadie pudo hacer nada por su hija, por eso acudió con mi tío para que la ayudara. Entonces, cuando la señora terminó de contarle todo, él le pidió a los presentes que se unieran en oración y empezó un exorcismo, tornándose el ambiente muy escalofriante. La muchachita se retorcía toda, diciendo groserías con una voz muy gruesa, que no era la de ella. ¡Malditos perros!
Esta alma pecadora ya me pertenece. Lárguense si no quieren que me lo lleve también. Mi tío luchaba con el demonio que la poseía, sudando copiosamente. Parecía que el mal vencería esta vez, pero de repente aquella entidad entre maldiciones abandonó el cuerpo, quedando libre de ese maligno ser. Entre los del Rosario y mi tío habían logrado vencerlo, sacando su energía maligna del recipiente. Al pasar de los días mejoró de a poco y después de 4 meses se enteró que la posesión no era por lo que jugaron. Su amiga le había hecho brujería para quitarle al novio. Lo supo porque la disque amiga desapareció y 3 días después la encontraron muerta en medio de un pentagrama con signos de tortura. Dicen que lo hicieron por no cumplir su promesa de entregarla y ella fue la sacrificada. Cuando se habla de hadas, gnomos o duendes, se piensa que son seres fascinantes debido a que son personajes venidos de otras dimensiones. Son seres elementales propios de la naturaleza. El ser de esencia etérea los hace raros y bellos, pero pueden ser tanto buenos como malos. No sabría decirles qué tantos tipos de estos seres existan, pero se dice que son de diferentes especies. Los duendes en su existencia son muchos: Estágoros, Prisco, Yurris, Klaus, Igor, nada más por mencionar unos. Y los gnomos los hay del bosque, siberianos, jardines, desiertos y los de casa, mientras que las hadas son las pixies, silfides, xanas, nereidas, tetis, las lamias, que son semejantes a las sirenas, y las dríades, ninfas de los bosques, entre otras más. Las hadas, por su parte, se dice que son protectoras del bosque, la naturaleza y que hasta conceden deseos, pero que también engañan tomando una forma bella y llegado el momento hacen daño. Por otro lado, cuentan que los gnomos, si adivinan cuál es su nombre, te servirán por siempre y te cuidarán a costa de su propia vida, pero si no lo haces te llevarán consigo y quien les servirá serás tú por siempre, buscando diamantes dentro de sus dominios, que están en cuevas a las que entran por grietas entre las raíces de los árboles. Los duendes son un poco diferentes. Ellos son juguetones y traviesos. Intercambian golosinas por su oro debido a que son muy golosos. No obstante, si tratan de engañarlos, se transformarán en algo muy cruel y terrible, provocando vivir las más horribles pesadillas. Otros dicen que si te llegas a topar con alguno, si le arrojas la camisa o un sombrero, lo llenarán de oro para que lo dejes ir. Sin embargo, estas son solo leyendas de los abuelos y sus ancestros por generaciones. Yo no estoy segura qué tan cierto sea, pero les voy a narrar algo que sí fue real, porque yo lo viví. Había leído y escuchado tantas cosas sobre estos seres que soñaba mirar uno. En donde vivía detrás de mi casa existía un bosque muy inmenso, de grandes árboles y bellas flores. De día jugar en él era realmente fascinante, pero de noche se sentía muy diferente. Sus siluetas sombrías reflejadas por las ramas de los árboles y sus ruidos nocturnos hacían que cobrara vida, sobre todo por lo que decían los adultos de estos bosques. Siempre los escuchaba decir que en ellos existían criaturas elementales, gnomos, duendes, elfos y hadas. Sus historias eran increíbles. Algunos decían que las hadas no son seres buenos porque eran crueles, malvadas y mentirosas. Les gusta engañar a los niños, mostrándose ante ellos con una gran belleza, aparentando inocencia para después llevárselos. Otros contaban que así como había malos, otros cuidaban nuestra tierra, la naturaleza, y que también podían existir buenos. Todo dependía con la intención que los miraran, porque si se sentían amenazados eran muy malignos. A mí todo eso me tenía en suspenso, estaba muy intrigada. A mis 10 años no creía que fueran malas. Creo era la razón por la que deseaba encontrarme un hada. Mi niñez dejaba llevarme por mis fantasías, creyendo que de existir eran buenos
y que podría tener alguno como una mascota. Cierto día, al andar jugando en el bosque, me encontré una mariposa de colores bellos. Al parecer tenía una ala rota. La metí en una caja y me la llevé. Trataría de curarla. Ya estando en casa la observé detalladamente y con asombro me di cuenta que no era una mariposa, porque ésta tenía sus pies y manos de humano y su cara era la de una mujer. Entonces me di cuenta que era un ser elemental, o mejor dicho, un hada. No quería que muriera y me dediqué a alimentarla porque la quería para mí. Los primeros días lo hice con agua endulzada con miel. Miré que sí se la tomaba. Después le empecé a dar pequeños trozos de frutas hasta que se recuperó totalmente. A nadie le dije nada sobre esto y todos los días me la llevaba al bosque a jugar con ella entre los árboles y las bellas flores. Volaba en ellas, emitiendo zumbidos como las abejas, hasta que una vez ante mis ojos creció y se transformó en un ser parecido a Campanita, la que sale en una película, y empezó a hablar conmigo. Me decía de dónde venía y dijo llamarse Lenihaun, que sus tierras eran bellas y mágicas. Allá todos tenían poderes mágicos y si me iba con ella me convertiría en uno como ellos. Estaba a punto de decirle que sí cuando escuché el grito de mi mamá diciendo que fuera a comer, y el hada en segundos se convirtió en mariposa otra vez, volando hacia la cajita donde la tenía oculta. Esa noche tuve un sueño extraño. En él veía a la mariposa que me había llevado. Era una hada real, pero muy malvada. Reinaba en su mundo siendo demasiado cruel y quería llevarme con engaños para cavar túneles como lo hacían otros niños que se había llevado. Cuando la encontré a eso venía, solo que se lastimó su ala y ya no pudo continuar. La pesadilla era tan real que hasta vi por dónde estaba la entrada a su mundo, la cual era por una grieta en un enorme árbol donde me quería meter a la fuerza. En eso desperté sudorosa, soltando un grito muy fuerte. Mi madre me abrazó diciendo que solo era un mal sueño, que volviera a dormir, pero la pesadilla me había causado miedo y ya no pude dormir, pensando en todo lo del sueño asustada. Desde esa noche ya no fui al bosque a jugar, incluso la solté para que se fuera, pero no lo hacía, y empezó a obligarme a que le diera alimento para llevárselo a su mundo. Si no lo hacía, en la noche cuando dormía me agredía con pequeñas mordidas, enredaba mi cabello. No sabía cómo lo hacía para cargarme siendo tan pequeña, pero amanecía en el bosque con nudos en mi cabeza. Así es como normalmente atacan mientras duermes. Algunos de mis sueños eran muy aterradores porque veía cómo me llevaba a un infierno con todos sus demonios. Era escalofriante ver cómo esos seres tan bellos se transformaban en entes descarnados y malvados. Me hablaba al oído para cerciorarse si estaba dormida o despierta. Luego de percatarse que estaba con Morfeo, le salían unos filosos colmillos y los clavaba en mi cuello succionándome sangre. Ese ente tan diminuto se transformó en mi más cruel pesadilla, puesto que ahora ya no se alimentaba de agua con azúcar ni de frutas. Lo hacía con mi sangre y ni cómo decírselo a mis padres. Si lo hacía, tal vez no me creerían. Además, ella podría hacerles daño y yo no quería eso. Cierta vez me dijo que muy pronto vendría con más como ella. Había probado la sangre y le había gustado. Nuestro líquido vital tenía algo que le daba más fuerza y poder, y pensaba en traer a todos sus discípulos para alimentarse de nosotros. Lo que me dijo me aterró aún más de lo que ya estaba. Pero ¿qué podía hacer una niñita de tan solo 10 años contra ese engendro maligno? Tenía pavor que llegara la noche. Ya no quería dormir al saber que ese siniestro ser se alimentaría de mí. Sin embargo, algo me hacía, ya que cuando menos pensaba me quedaba dormida y en la mañana amanecía con dolor de mi cuello y muy débil. Los orificios que dejaban sus colmillos en mi cuello no se notaban, sí eran muy largos, pero delgados. Además los clavaba en donde mismo para que no se me notaran. Ahora pensaba en dónde estaba mi cabeza cuando deseaba encontrarme con uno de estos seres, creyendo que no eran malos. Estaba arrepentida, pero ya era tarde para eso, y maldecía el día que le ayudé salvando su vida. En una ocasión me dijo
que si no quería que vinieran los demás, tenía que irme con ella a su morada, pero que si me iba, ya nunca regresaría al mundo terrenal. Pensé que si no iba, se traería a su ejército y le haría daño a mis padres, incluso a mí también y a mucha gente. Por eso acepté que me llevara con ella. Así evitaría que le hiciera daño a mis padres y a otras personas. En la mañana muy temprano nos fuimos a donde viviría el resto de mis días por siempre. No podía hacer nada. Aunque no me fuera con ella, seguiría alimentándose de mi sangre y, lo que sería peor, infestaría la tierra con muchos de ellos. Nos adentramos al bosque. Yo iba caminando y ella volando a un lado de mí en su diminuta figura, pero convertida en una apariencia grotesca muy horripilante. Después de caminar por varios minutos, llegamos hasta aquel enorme y viejo árbol que estaba por secarse completamente. Era muy parecido al que veía en mis pesadillas, pero estaba sólido. Yo no veía ninguna grieta por donde pudiésemos entrar. No sé de dónde sacó una pequeña vara, la dirigió hacia el tronco y empezó a decir unas palabras en un raro idioma que nunca entendí. Entonces, de la nada se abrió un portal en el tronco del árbol y entró en él, diciéndome que la siguiera. Yo apenas cabía y me tuve que agachar para poderme meter en esa estrecha grieta. Cuando estaba por cruzar completamente el portal, alguien tomó mi mano y me jaló hacia afuera del árbol. Cuando pude ver quién me había sacado, miré que era mi padre. Había ido por leña y casualmente andaba por ese mismo rumbo. Quise explicarle todo, pero él me dijo que guardara silencio y que había visto quién iba conmigo. Siempre cargaba petróleo en un pequeño bote para prender fuego donde calentaba su almuerzo. Entonces, antes que saliera el hada oscura del portal, se lo vació todo en el hueco del árbol. Encendió un fósforo y lo arrojó al hoyo de ese viejo tronco que, por estar casi seco, empezó a arder casi al instante, quemando esa entrada que le servía como portal para cruzar a nuestro mundo. Mi papá no se movió de ahí hasta que solo quedaron las cenizas del viejo tronco. Quería cerciorarse que ya no sería utilizado por demonios que pertenecían a otras dimensiones. Cuando solo quedaron cenizas, tomó mi mano y nos marchamos a casa. En el transcurso del camino, le fui contando todo con detalle desde el principio, cuando me la encontré como una mariposa herida, hasta el día de hoy, que me había encontrado ya casi por entrar a un mundo desconocido, de donde seguramente jamás iba a regresar. Él me creyó todo porque alcanzó a ver aquel ente maligno. No me regañó, aunque sí me lo merecía. Solo me dijo que la confianza y la comunicación en la familia es muy importante y que debía habérselo dicho desde el principio. Me abrazó y me dio un beso en señal de que no estaba molesto conmigo. En el presente ya soy una mujer adulta y no dejo de recordar aquel suceso tan escalofriante que viví por mi inocencia, como la de cualquier niño a esa edad.